micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, la predestinación. ¿Qué es y si es bíblica la predestinación? Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios capítulo 1 versículos 5 y 11 declaran, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mucha gente tiene gran hostilidad hacia la doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. La clave es entender lo que significa bíblicamente la predestinación. Las palabras traducidas como predestinado, en las escrituras arriba mencionadas, vienen de la palabra griega, proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir sobre un tiempo futuro. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirán tiempo después. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? De acuerdo con Romanos 8, 29-30, Dios predeterminó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Esencialmente, Dios predeterminó que ciertos individuos serían salvados. Numerosas escrituras se refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido elegidos. Mateo capítulo 24 versículo 22, versículo 31, Marcos capítulo 13 versículo 20, 27, Romanos capítulo 8 versículo 33, capítulo 9 versículo 11, capítulo 11 versículos 5 al 7, versículo 28, Efesios capítulo 1 versículo 11, Colosenses capítulo 3 versículo 12, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10, Tito capítulo 1 versículo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 1 y 2, capítulo 2 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía eligió a ciertos individuos para ser salvos. La objeción más común hecha a la doctrina de la predestinación es que es injusta. ¿Por qué Dios escogería a ciertos individuos y a otros no? El punto más importante que debemos recordar es que ninguno de nosotros merecemos ser salvados, porque todos hemos pecado, Romanos capítulo 3 versículo 23, y todos merecemos el castigo eterno, Romanos capítulo 6 versículo 23. Como resultado, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios generosamente decidió salvar a algunos de nosotros. Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera clemente con algunos, no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto, nadie puede objetar si no recibe algo de Dios. Una ilustración sería el que yo regalara dinero a 5 personas de entre un grupo de 20. Las 15 personas que no recibieron dinero, ¿estarían molestas? Probablemente sí. ¿Tendrían razón para estar molestas? No. ¿Por qué? Porque yo no le debía dinero a ninguno de ellos. Simplemente decidí ser generoso con algunos. Si Dios elige quién es salvo, ¿no mina eso nuestro libre albedrío de elegir y creer en Cristo? La Biblia dice que tenemos la libertad de elegir, todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo y seremos salvos. Juan capítulo 3 versículo 16, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. La Biblia nunca describe a Dios rechazando a alguno que cree en Él o alejando a alguien que lo haya estado buscando. Deuteronomio capítulo 4 versículo 29. De alguna manera, en los misterios de Dios, la predestinación trabaja mano a mano con una persona que es conducida por Dios, Juan capítulo 6 versículo 44, y cree para su salvación, Romanos capítulo 1 versículo 16. Dios predestina a quien será salvado, y debemos elegir a Cristo para ser salvados.
Ambos factores son igualmente verdaderos. Romanos capítulo 11 versículo 33 proclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.